Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio, como ya nuestro hermano Juan Carlos había leído, de Mateo, el capítulo 9, de los versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Dice así: Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Cerramos un momento nuestros ojos y vamos a pedir dirección al Señor. Señor, estamos aquí reunidos, Señor, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te pedimos, tú que eres nuestra roca eterna, que en esta mañana nos hables por medio de tu palabra, Señor, y nos puedas manifestar tu bondad, entendiéndola, Señor, y no solamente entendiéndola, sino que nos ayudes también para poder ponerla en práctica. Padre, dirige todo este servicio como ya lo vienes haciendo y glorifica tu nombre, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título del sermón de esta mañana es Fe y Perdón. Nuestro Señor ha venido demostrando su poder desde el capítulo 8, en donde ni bien acabó el sermón del monte, Mateo nos dice que el Señor baja y luego sana a un leproso. Después de sanar a un leproso, sana al siervo del centurión por medio de solo decirlo: él ya está sano, y se sanó. También sanó a la suegra de Pedro. Después vimos en el capítulo 8 que el Señor calmó la tempestad manifestando su poder y le dijo a la tormenta: silencio. Y la tormenta se calmó y pudieron llegar a un puerto seguro. Ni bien llega allá, ¿qué ocurrió? Se les presentó un endemoniado. Este endemoniado de ganadero. El Señor se encuentra con él y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Y él dice: soy Legión. Y al final el Señor termina expulsándolo y se va. Y ahora nos vamos a encontrar con este pasaje, donde el Señor va a manifestar su poder para poder perdonar pecados. Miren cómo ha ido la connotación de Mateo. Sanó un leproso solamente tocándolo, diciendo: quiero. Sanó al siervo del centurión por solamente diciendo: sé sano. Sanó a la suegra de Pedro quitándole la fiebre. Luego, después de manifestar su poder, nos dijo Mateo que el Señor tiene todo el poder para poder manifestar su poder por sobre la creación al calmar la tempestad. Y a la vez también, no solamente en este mundo visible, sino también en este mundo invisible que es lo espiritual, al expulsar y echar fuera demonios donde se sometieron a la autoridad de Jesús. Mateo está llevando y está subiendo de nivel, se podría decir, para que el pueblo de Israel pueda ver que Jesús es el Mesías. Y ahora Mateo nos va a contar acerca de este pasaje con este personaje que es un hombre paralítico. Después de curar al endemoniado gadareno, las personas del lugar le piden que se vaya de ese lugar. ¿Y qué hace nuestro Señor? Entonces toma una barca y vuelve a Galilea una vez más y llega a su ciudad, que es Capernaum. Por eso, iniciando el versículo 1 del capítulo 9, nos dice que subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Galilea. Y exactamente Capernaum, como también nos va a hacer referencia el Evangelio de Marcos como el Evangelio de Lucas. Nos dice que Jesús llega a Galilea y llega a Capernaum.
Vamos a ver, hermanos, en esta mañana, en primer lugar, fe, ánimo y perdón. Recordemos que cuando Jesús partió de Galilea en el capítulo 8, donde el Señor calma la tempestad, donde dos hombres, o tres hombres diríamos, le dijeron: Señor, te seguiremos a donde tú vayas, pero primero deja que yo vaya y entierre a mis padres. Pero primero deja que yo me ocupe de esta cosa. Y el Señor les dijo: las zorras, el escriba, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, tú no sabes lo que pides, pero la realidad es que seguir a Jesús demanda dejarlo todo para Él. Estando ahí a punto de subir a la barca, mucha gente lo seguía. Y ahora vuelve a Galilea. Y toda la gente se empieza a pasar la voz diciendo: Jesús ha vuelto. Y por eso el versículo 2 nos dice que cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que no había lugar ni aún en la puerta, y les explicaba la palabra. Nos dice Marcos capítulo 2, el versículo 1 y 2, que es el pasaje paralelo. Miren, hermanos, había tanta gente que ya no había ni aún espacio en la puerta para que pueda pasar algunas personas. Pero ¿cuál es lo curioso en medio de todo esto? Es que dentro de la multitud de estas personas que estaban reunidas escuchando el mensaje de Jesucristo, también estaban sentados los fariseos, los escribas, que habían llegado a escuchar a Jesús, pero no para seguirlo, sino para cuestionar todo lo que enseñaba y poder encontrar algún error en él, y de esta manera poder denunciarlo y decir que él es un falso profeta. ¿Por qué? Porque el Señor les predicaba y les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. El versículo 2 de Mateo 9 nos dice: y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Marcos 2:2 nos dice: entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. El siguiente pasaje paralelo se encuentra en Lucas capítulo 5, que nos dice: y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Al leer estos versículos, podemos darnos cuenta que eran 4 las personas que estaban cargando este paralítico. No se nos dice si eran familiares, o si eran amigos, o si eran personas contratadas para poder llevar a esta persona. No se nos dice. Pero podemos suponer que eran entre familiares y amigos que estaban llevando a esta persona. Ellos escuchan que Jesús ha vuelto. Todo el pueblo sabe que Jesús ya volvió, que está en la casa. ¿Pero qué casa? Según la historia, podríamos decir que era la casa de Pedro, donde normalmente Jesús tendía a quedarse las veces que estaba en ese lugar. Por eso se reunió en la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y luego de ahí continuaba predicando. Entonces saben dónde vive Pedro, saben dónde está Jesús. Y entonces estos amigos agarran una camilla tejida de paja, ponen a esta persona paralítica y van donde estaba Jesús. Cuando llegan a la casa, se dieron con una grata sorpresa. No podían entrar. Estaba tan llena la casa que ellos intentaron ver por la puerta si podían por ahí ingresar o poder pedir permiso. Pero era tanta la multitud de personas agolpadas en ese lugar que ellos no podían ingresar y no había forma de que ellos se acercaran a Jesús. Tenían a una persona paralítica. ¿Qué es una persona paralítica o quién es una persona paralítica? Una persona paralítica es aquella persona que ha perdido movimiento, ya sea porque ha sufrido una parálisis. Ha sufrido una parálisis y por ende no puede mover. Y en este sentido, cuando nosotros pensamos en un paralítico, es aquella persona que no puede mover sus piernas. O por otro lado, decimos paralítico también cuando una persona no puede mover ni los miembros superiores ni los miembros inferiores. En otras palabras, es una persona que no puede valerse por sí mismo.
que no había en ese tiempo. Por ejemplo, si hay una persona paralítica solamente de las piernas, fácilmente lo podían haber subido a una silla de ruedas y podrían haberlo llevado. Pero en ese entonces no había silla de ruedas. Solamente había tipo una cama con una camilla donde recostaban al paralítico. Agarraron estos 4 amigos y lo llevaron a ver a Jesús. Pero pongámonos a pensar en un momento en esta persona paralítica. ¿Ustedes creen que estaría esta persona desanimada? Lo más probable es que sí, ya que en el primer siglo la vida como paralítico debe de haber sido muy dura. Por un lado, estaban los problemas obvios que todo paralítico tiene, que no podía moverse, no podía ir al baño por sí mismo, no podía cambiarse, no podía hacer sus propias cosas que él quisiera hacer, pero a la vez estaba un paradigma, un pensamiento, que alguien que estaba enferma en ese entonces era por causa de su pecado. Este era el pensamiento que en ese entonces rondaba. Y este pensamiento hacía que puedan ver a una persona enferma como alguien pecador. Cuando uno ve y revisa el libro de Job, nos empezamos a dar cuenta que Job, un hombre justo, no había hecho algo mal. Pero cuando vienen sus amigos le empiezan a decir: tú has pecado, tú has fallado. Y Job le dice: no, yo no he pecado, yo no he pecado. Si aún desde ese entonces, desde el tiempo de Abraham, se pensaba de esa manera, imagínate cómo había cambiado el pensamiento ahora por los fariseos y los escribas. Una persona enferma era una persona humillada, era una persona excluida, era una persona apartada, era una persona que cuando caminaba y estaba andando por ahí y lo estaban llevando, decía: ahí va un hombre pecador. Ahí va un hombre que ha pecado, ya sea él o ha pecado sus padres, pero alguien ha pecado y este hombre está bajo el juicio de Dios. Nótate cómo se sentía este paralítico. Humillado, despreciado, condenado, donde él mismo se podría decir: estoy bajo el juicio de Dios y no hay esperanza para mí. Al enterarse que Jesús estaba en la ciudad, estos amigos, al ver a la multitud, hicieron algo práctico para poder ayudar a la persona enferma y cumplir el objetivo que se habían trazado. El versículo 4 de Marcos capítulo 2 nos dice, para poder añadir un poco más al versículo que estamos leyendo en Mateo capítulo 9, Marcos 2:4, dice así: como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Ellos habían llevado al paralítico a la casa, y cuando no pudieron entrar al salón donde estaba Jesús, cargaron la camilla hasta el tejado, rompieron el techo, bajaron al enfermo en su cama hasta los pies de Jesús. Estos amigos no se conformaron con el simple hecho de que estaba lleno la multitud. Ellos dijeron: tenemos que cumplir nuestro objetivo, tenemos que llevar a este hombre delante de los pies de Jesús, porque sabemos que Él es el único que puede sanarlo. Él es el único que puede darle esperanza a esta persona que está triste, desanimada, condenada y despreciada por una sociedad en ese entonces. Y después de hacer eso, algo práctico, noten las palabras de Jesús en el versículo 2 de Mateo 9. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba enseñando a todas las personas del lugar, y de repente llega una camilla en donde traen a un paralítico que desea ser sanado, y nos dice el texto que nuestro Señor ve la fe de estos amigos. Pero ¿cómo es que Jesús vio su fe? Nuestro Señor, podemos ver que Jesús lo sabe todo. Él vio la obra de estos hombres, vio cómo se abría el techo y cómo a través de unas sogas bajaban al paralítico delante de él. Y él se habrá dicho:
Estaba totalmente la casa llena. No había forma, pero estos hombres hicieron algo más allá, porque quisieron ponerlo delante de mí. Jesús ve la fe de estos hombres. Él ve más allá de lo que las personas estaban viendo en ese momento. Jesús estaba viendo el corazón de estos amigos, estaba viendo el corazón de este hombre paralítico. Mientras que todos los demás podrían haber pensado, pero qué inoportunos son estas personas, que no saben que el maestro está enseñando en este momento y de la nada traen a esta persona y lo ponen delante de él. Dios nos conoce. Dios sabe todo de nosotros. Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe nuestras motivaciones cuando nosotros hacemos cualquier cosa para Él o cualquier cosa para los hombres. Él sabe nuestras intenciones. Él sabe si confiamos o no confiamos en Él. Y es por eso que nuestro Señor, sabiendo realmente las intenciones de estos amigos, el Señor ve la fe de este hombre paralítico, que está triste, desanimado, y este hombre que cree que por causa de su pecado, de sus padres, está de esta manera. Nuestro Señor hace algo sorprendente. Es que el Señor le dice: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tales palabras de amor salen de la boca de nuestro Señor? Lo anima y le dice: no tengas miedo, ya no hay nada que temer. Anímate, deja tu semblante triste que por causa de tu pecado has tenido. Estabas bajo el juicio de Dios por causa de tu pecado, pero ahora anímate, hijo. Qué palabra de amor de nuestro Señor le da a este hombre. Nuestro Señor se identifica con el paralítico y le dice: hijo, anímate, tus pecados te son perdonados. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios pecados o al pecado de otros, nos sentimos desanimados porque vemos que lo han hecho caer, los vemos andar lejos y entonces nos desanimamos. Y cuando nosotros planeamos cosas en nuestra vida y no sale como nosotros esperábamos, nos desanimamos rápido. Y cuando nuestros corazones se ven afectados por las decisiones o palabras de otros, entonces el Señor aparece y nos vuelve a decir: anímate, hijo, no tengas miedo, ya no hay nada que temer. Anímate. ¿Acaso no es maravilloso, hermanos, que el Rey del Universo pronuncie estas palabras para nosotros, sus hijos? Es increíble que Él nos anime de esta manera. Es increíble que el soberano Dios nos siga alentando a pesar de que muchas veces nos desanimamos por causa de nuestras propias decisiones y por causa de nuestros propios pecados. Pero el Señor, el que comenzó la buena obra, nos sigue diciendo: anímate. Y volvemos a Él, le pedimos perdón y volvemos a comenzar nuevamente con Él y seguimos avanzando en este hermoso caminar con nuestro Señor. El Señor nos dice en esta mañana: anímate, hijo. Anímate, hijo. El Señor sabía el corazón de este hombre y no le dice y no solo le dice: anímate, hijo, sino también le añade: tus pecados te son perdonados. El primer pensamiento que vendría a la mente es: ¿por qué no lo sanó al instante? ¿Por qué no le dijo primero: levántate, toma tu camilla y vete? No le dijo, porque el problema principal de este hombre no era estar paralítico. El problema principal del ser humano no es estar enfermo, no es tener dinero, no estar mal en un matrimonio, sino el primer problema principal es su condición delante de Dios. Y su condición delante de Dios es que era un pecador y que por ende estaba bajo el juicio de Dios. Él creía que por causa de su pecado él estaba enfermo.
estaba humillado, estaba triste, y su Señor lo viene a sanar de su principal mal. Y su principal mal es el pecado. Y es por eso que le dice con palabras de amor: tus pecados te son perdonados. En otras palabras, ya nadie puede juzgarte, porque yo no lo hago. Ya nadie te podrá humillar, porque ya has sido perdonado. Ya nadie podrá tratarte como enemigo, porque ahora tienes paz con el Padre y puedes acercarte con confianza ante su trono de la gracia. Ahora eres una nueva creación de parte de Dios. Ahora has nacido de nuevo. Ahora eres mi hijo, por quien di mi vida en la cruz del Calvario, y estarás conmigo por toda la eternidad. Hermano, detrás de las palabras tus pecados te son perdonados, estaba totalmente transformando la vida de este hombre. Y cuando nos ponemos en el lugar de este paralítico, el pecado también había hecho distinción entre Dios y nosotros. Nos había alejado. Éramos sus enemigos. Estábamos bajo la ira de Dios porque queríamos hacer nuestras propias cosas, dejando la gloria de Dios. Pero el Señor, con lazos de amor, como hoy día cantamos al iniciar esta prédica, hoy vine a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a mi vida en un día muy especial. Ese día especial, tal vez por tu cabeza nunca haya pasado que ese día fue un día especial, pero la realidad es que fue un día especial. ¿Sabes por qué? Porque en los cielos hubo fiesta. Los ángeles hicieron fiesta, porque ese día un pecador se arrepintió de sus pecados, y Cristo vino a ser su Señor y Salvador. Detrás de eso, cuando tus pecados te son perdonados, para nosotros nos devolvió vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y pudimos ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pudimos decir a Dios Padre, y pudimos orar de manera tan natural, y pudimos leer su palabra y poder entender y tener la ayuda del Espíritu Santo ahora en nuestras vidas, y ha significado un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Algunos de nosotros éramos despreciados por la sociedad, pero luego, después de lo que Cristo hizo, cambió nuestra historia y nuestra imagen delante de ellos. Algunos teníamos problemas dentro de él, pero el Señor cambió el primer problema del pecado y nos dio la sabiduría para poder salir de todos ellos. Detrás de tus pecados te son perdonados. Vino fe, vino ánimo y vino perdón. ¿No es maravilloso, hermanos, escuchar que Dios nos perdona por medio de Cristo Jesús en lo que Él hizo en la cruz? ¿No es impresionante que nuestro Señor, a pesar de que todos los días le fallamos, Él nos sigue hablando con palabras de amor y nos dice: anímate, hijo? Y volvemos todos los días a doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor, con sus palabras de amor, nos dice: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y volvemos a caminar con Él. Qué hermoso. Es algo maravilloso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es algo asombroso lo que le dice ese hombre pecador. Pero la historia no acaba ahí, sino que hay una reacción ante él. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. La palabra de amor que Jesucristo pronuncia hacia el paralítico produce una reacción negativa en los fariseos y escribas que se encontraban presentes en la casa escuchando. El versículo 3 y 4 nos dice: y algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Ni bien escucharon las palabras que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a este hombre, reaccionan diciendo: este hombre blasfema. Claro, no lo gritaron, ¿no? Pero lo pensaron entre sí. Empezaron a murmurar y decían: este hombre blasfema. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, ni mucho menos como Dios, el Dios encarnado.
Es así que siguiendo lo que dicen las Escrituras, que solo Dios puede perdonar pecados, todo aquel que se ponga a ese nivel blasfema y por ende debe de morir. Ese es el pensamiento del fariseo. No cree en Jesucristo y por ende dice: este hombre está blasfemando. Los fariseos y escribas no habían comprendido que Jesucristo es Dios y que era el único que podía interpretar la ley, porque él podía enseñarla y podía cumplirla al pie de la letra. Porque era el único que podía hablar de una manera tal que nunca antes se había hablado respecto a la ley como se había hablado en el Sermón del Monte. Para asombro de ellos, que pensaron que podían hablar mal de él y pensar mal del Señor Jesús, el Señor conoce sus pensamientos, y ellos, sin pensar que Jesús se podía enterar de ello, el Señor les dice: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué pecan de esta manera? Si nos ponemos en un ratito en el lugar de los fariseos, ¿te imaginas la vergüenza que habrán sentido en ese momento después de haber estado pensando eso? O el asombro que habrán tenido al decir: ¿cómo es posible que este hombre sepa lo que estamos pensando? ¿Cómo es posible que este hombre sepa lo que yo estoy murmurando? Pero Jesús, que conoce los pensamientos, saca a la luz la murmuración, y en ese momento ellos estaban pecando. A veces nosotros nos parecemos a los fariseos, hermanos, porque a veces no decimos lo que queremos decir. O cuando vemos a una persona que se ha equivocado por ahí, decimos: uy, cómo se ha equivocado. Y no lo decimos. Y ahora que tenemos las mascarillas, claro, nos empezamos a reír y nadie se da cuenta de que nos estamos riendo. O por ahí vemos que alguien ha cometido: uy, mira, está mal. Mira lo que está haciendo. Mira cómo está pecando. No lo decimos, pero ya hemos murmurado. Y ni siquiera hemos dicho: Señor, perdónalo porque le está haciendo, o Señor, dale sabiduría, o ayúdalo, no. Sino que simplemente empezamos a murmurar. Y la murmuración, según las Escrituras, hermanos, es pecado. Así de sencillo. El chisme es pecado, la murmuración es pecado. Pero es algo que a veces olvidamos. ¿Por qué? Porque en un mundo caído en el cual vivimos, pensamos que todo es normal, que chismear es normal, que Magali Medina es algo normal. Pero la realidad es que el chisme es pecado y la murmuración es pecado, según lo que nos dice en Romanos capítulo 1, del 18 a 32, donde también nos habla de la desobediencia a los padres. Jesús les dice en el versículo 5 y 6, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Jesús les hace esta pregunta porque quiere poner en aprietos la teología de los fariseos y así demostrar que Él es realmente el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y es tanto así que Mateo ya lo ha llevado de una manera tan progresiva. El Señor sana a los enfermos, el Señor calma la tempestad, el Señor reprende a los demonios y tiene la autoridad para poder perdonar pecados. Esta es la línea en la cual Mateo nos lleva y es la línea también que nosotros creemos y cantamos ese corito, ¿no? Este es el Cristo que yo predico, el que sana a los enfermos, calma la tempestad, reprende a los demonios. Claro, al revés, ¿no? Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Pero la realidad es que es un Cristo que nosotros creemos, pero que estos hombres no creían. Estos hombres creían, los fariseos creían que toda enfermedad era consecuencia del pecado, como los amigos de Job, Elifaz y Bildad, creían también en esto. Permítame leerle un par de pasajes del libro de Job para que podamos entender. Job capítulo 4, versículo 7, dice así: recuerda ahora que siendo inocente ha perecido jamás. ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han destruido, o dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras,
Job, mira, cuando el inocente ha perecido, o cuando el inocente ha padecido alguna enfermedad, o cuando el justo o el recto, el hombre íntegro, ha tenido alguna pérdida. ¿Acaso le ha venido algún mal a este hombre? O como nos dice el capítulo 8, el versículo 4 del mismo Job: si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión, para poder decir que como sus hijos pecaron, entonces tus hijos han muerto por causa de su propio pecado. La creencia de estos hombres era que ningún justo sufría daño injustamente, pues de lo contrario Dios lo estaría castigando. Nos muestra la Biblia todo lo contrario cuando aquellos que viven por fe sufren, y la realidad es que sí. El libro de Job es el libro en el cual tiene el propósito para enseñar a todos los creyentes que los justos también sufren, que los justos también pueden enfermarse, que los justos también lo pueden perder todo. Pero la realidad y la enseñanza del libro de Job es lo que al final él mismo dice: oh Señor, en medio de mis pérdidas, en medio de todo lo que he perdido, mis hijos, mi casa, mi dinero, todo, en medio de todo eso, he podido conocerte a ti. He podido ver tu mano en medio de mi vida. He podido ver que tú eres el creador soberano de todas las cosas. Y es que es por eso que ahora, yo de antes te había oído solamente de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver en medio de las aflicciones. Y es en medio de las aflicciones donde nosotros podemos ver la mano sobrenatural de nuestro Dios, que nos cuida con tanto cuidado y cariño, y que nos sigue animando para poder seguir avanzando cada día más y más. El argumento de nuestro Señor ante los fariseos y los escribas es: ¿creen ustedes que es imposible para mí perdonar pecados? ¿Es lo uno más fácil que lo otro? ¿No demuestra que es capaz de sanar a alguien que es pecador y está maldecido por Dios? ¿O quién sino Dios podría revertir esta situación? Ante el dilema ponen problemas la teología que los fariseos sostenían. Jesús está siendo totalmente claro de lo que Él es, que Él es el Mesías prometido. Y los religiosos de aquella época no lo podían saber con claridad. Ellos veían que el pecado venía por causa de la enfermedad, o la enfermedad por causa del pecado. Pero nuestro Señor tiene el poder para perdonar pecados. El Señor tiene el poder para sanar a los enfermos. El Señor tiene el poder para sanar a las personas que estaban poseídas por causa de los demonios. El Señor tiene el poder para calmar la tempestad, porque solamente una palabra suya basta para que toda nuestra situación cambie y todo este planeta cambie según de acuerdo a lo que Él quiera dictaminar o desear y hacer. Una de las cosas que más molestaba a los fariseos y los escribas era que la misericordia y la gracia de Dios sobre las personas enfermas o débiles que esa sociedad, según su teología, se merecía. Ellos no creían en la gracia y la misericordia. Ellos más bien creían que era por causa del pecado y tú tenías que sufrir por causa de eso. ¿Cuánta diferencia hay entre el cristianismo y otras religiones? El cristianismo te enmarca que es por gracia y fe que podemos ser salvados, que solamente es por el obrar de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz que nosotros podemos obtener esta salvación tan maravillosa. Creemos que si sufrimos alguna enfermedad, nuestro buen Señor lo conducirá a algo bueno, nos llevará a comprender cuál es el propósito que Él quiere que nosotros aprendamos por medio de ella. Las otras religiones no creen que es por gracia, sino creen que es por obras. Creen que si tú haces alguna peregrinación, vas a obtener algo de parte de Dios. Creen que si tú cumples la ley al pie y a la letra, entonces vas a poder obtener el cielo. Pero es totalmente distinto el cristianismo.
Porque el Señor nos muestra gracia y misericordia. Porque pongámonos a pensar por un momento, hermanos. ¿Tú crees que merecías la salvación? ¿Tú crees, conociéndote a ti mismo, Dios te podía aceptar? Y la realidad es que no. Mira tu temperamento. Mira cómo actuamos. Mira cómo obramos. Y eso que estamos en Cristo. Imagínate sin Cristo. Tendríamos que hablar a una potencia elevada. Y no merecíamos la salvación. Hermanos, hemos sido salvados por la inmensa gracia de Dios. Pero también hay una realidad, es que tú y yo nos podemos convertir en fariseos. Porque podemos empezar a condenar a toda la gente que está afuera, o incluso a las personas que vienen a la iglesia, y poder decir: mire este hombre que por causa de su pecado, por causa de lo que hace, y empezamos a despreciarlos, empezamos a humillarlos, empezamos a dejarlos de lado y ni siquiera los tomamos en cuenta. Ya no oramos por ellos, sino que simplemente los condenamos y nos volvemos fariseos. Nos volvemos como los escribas. Pero nuestro Señor nos vuelve y nos lleva nuevamente a comprender que la salvación es por gracia, que el cristiano muestra misericordia, que el cristiano muestra gracia, que el cristiano muestra compasión por aquello que no merece compasión. Porque eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros, hizo con este paralítico. Es por eso que el Señor puede y nos dice y nos muestra a través de este pasaje que nosotros debemos demostrar compasión también, porque Él tiene el poder para poder sanar y perdonar todo lo que es. La realidad es que el Evangelio y el reino de Dios se ha acercado. El Señor tiene el poder para sanar, pero Él sana de acuerdo a su voluntad. El Señor nos puede conceder la fe para que un cáncer se pueda eliminar. El Señor nos puede conceder la fe para que el SIDA pueda desaparecer. El Señor puede conceder la fe para que un ciego pueda volver a ver. Pero eso es por causa de la fe que Dios puede operar en nuestras vidas. Y no es que todas las personas van a ser sanas, sino miremos las Escrituras y nos daremos cuenta que también los apóstoles estuvieron enfermos y no fueron sanados. El apóstol Pablo, siendo un gran hombre que simplemente caminaba y la sombra de estos hombres echaban fuera demonios, sanaban, no pudieron con un tema gástrico que él tenía, que incluso fue de Timoteo. O podríamos decir, cuando la historia cuenta o los comentaristas cuentan que Pablo terminó siendo ciego. ¿El Señor no lo sanó? No lo sabemos por qué no. La realidad es que Dios sana de acuerdo a lo que Él quiera sanar. Pero seguimos nosotros confesando y creyendo que tenemos un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que tiene el poder para echar fuera demonios, un Dios que tiene el poder para cambiar toda la tempestad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será por siempre y para siempre. Y algún día nosotros diremos, como el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los versículos 55 y 57. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día la muerte desaparecerá, el pecado desaparecerá, porque seremos igual como nuestro Señor. Este cuerpo corruptible se transformará en algo incorruptible, esto pecaminoso en algo santo, y podremos ver a nuestro Señor allá en los cielos, cara a cara, y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a pasar distintas aflicciones, vamos a enfermarnos, porque es una realidad, somos seres humanos. Pero la realidad es que nuestro Señor tiene el poder. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver que Jesús tiene el poder para sanar. Después de romper los paradigmas que tenían los fariseos y aseverar que Él tiene el poder para perdonar pecados y por ende también para sanar a los enfermos, porque Él es el Mesías, el Dios encarnado, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Después que Jesús le dice al paralítico, levántate y anda, él queda sanado de forma instantánea e inmediata, y levantándose, el paralítico se fue a su casa. Algunos comentaristas creen que la persona paralítica era una persona tetrapléjica. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que tiene dañada la médula espinal y que tendría parálisis en las piernas y en las manos. Pero esto es algo asombroso ante la palabra del Señor, que le dice, levántate y anda, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Te imaginas ese momento? En ese momento, al salir la palabra del Señor, su médula espinal empezó a ordenarse. Él empezó a recobrar fuerza en sus manos. Empezó a sentir ese hormigueo que cuando te da un calambre de tanto estar adormecido tu pierna y tú dices, ay, empiezas a quejarte. Él empezó a sentir eso en sus piernas. Empezó a sentir ese hormigueo. Y este hombre se levanta de una manera tan asombrosa. Toma su camilla y se va a su casa. Él, por su cabeza, nunca pensó que al despertar ese día iba a obtener semejante milagro. Tal vez él, al escuchar que Jesús vino, tal vez solo haya pensado, está bien, yo hoy día es posible que pueda ser sanado. Sus amigos creyeron, lo llevaron delante del Señor, lo pusieron delante de él. Pero el paralítico recibió dos cosas: perdón de pecados y sanidad física. Sanidad espiritual y sanidad física. Nuestro Señor, cuando nos sana, nuestro Señor, cuando nos salva, lo hace de manera íntegra. Cuando Él nos salva de nuestros pecados, Él empieza a ordenar nuestras vidas. Si antes yo robaba, ya no quiero robar, ahora quiero trabajar. Si antes yo no me gustaba trabajar, ahora quiero hacerlo. Si antes yo mentía, ya no quiero mentir, ahora quiero decir la verdad. Si antes yo era un hombre que tomaba demasiado, ya no quiero tomar, sino que ahora quiero bendecir con ese dinero a mi familia. Si antes yo tenía problemas con mi esposa porque no la comprendía, pero ahora quiero amarla como Cristo amó a su iglesia. Y la vida empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, y el Señor empieza a ordenar, ordenar, ordenar. ¿Por qué? Porque el Señor nos salva, nos sana de una manera íntegra. El Señor tiene el poder para poder hacerlo. Y es por eso que podemos seguir creyendo en un Dios asombroso. Y eso fue el asombro de estas personas. El asombro de ellos fue ver a un hombre paralítico, a un hombre despreciado, a un hombre condenado, a un hombre que no tenía esperanza. Y ese día recibió esperanza, recibió sanidad, que tomó su camilla, le dijeron, ábranme camino, y se fue para su casa. Los hombres en ese momento que estaban reunidos, lo único que hicieron fue que empezaron a glorificar a Dios, empezaron a exaltar a Dios, empezaron tal vez a levantar sus manos y a decir, gloria a Dios por este milagro. Gloria a Dios por esto, algo asombroso que acaba de ocurrir. Gloria a Dios porque Él sigue sanando. Gloria a Dios porque Él sigue salvando. Y hermano, es un motivo para que tú y yo sigamos glorificando a Dios. ¿Qué cosas ha hecho Dios en tu vida para que tú glorifiques a Dios? ¿De qué Dios te ha salvado para que tú glorifiques a Dios? ¿O qué te limita, hermanos, para que no levantes tus manos y glorifiques a Dios? ¿Qué te limita, hermano? O tal vez no hemos comprendido la magnitud de la salvación de Cristo y ya no nos asombramos porque Él nos haya salvado, nos haya sanado, sino que simplemente creemos que es algo ya de lo que ha ocurrido y todos los días olvidamos de lo que Él hizo en la cruz. Si ese fuera el caso, hermanos, entonces estamos en problemas. ¿Por qué estamos en problemas? Porque la rutina y la falta de asombro, la expectativa, y ya no estar, se podría decir, impresionado de algo, de alguien, al final termina arruinando todo.
Por ejemplo, unos problemas del matrimonio es cuando empieza la rutina. Llega la rutina, el hombre ya no conquista a su esposa, la esposa ya no hace algo más y empiezan todos los días a padecer lo mismo. Entonces la esposa ya no siente admiración por el esposo porque él sigue haciendo sus cosas y esto empieza a bajonear. La rutina mata, no la falta de amor. La falta de amor no se acaba, la rutina. Y es lo mismo con el cristianismo. La rutina mata al creyente. ¿Por qué? Porque te acostumbras a solamente venir los domingos. Ya no lees tu palabra, ya no lees la palabra del Señor. Ya no oras. Ya no te quedas impresionado con lo que Cristo Jesús te salvó. Ya no recuerdas aquella esquina donde tal vez estabas y donde dices, de acá Dios me rescató. Ya no te acuerdas cuando estabas en problemas y el Señor de ahí te sacó. Ya no te acuerdas lo que el Señor ha hecho con tu casa y te parece todo algo normal. Ya no te acuerdas de todo lo que Dios te ha dado. Y entonces tú dices, esto es algo normal y dejas de asombrarte. Los fariseos, lo más probable es que ellos no estaban asombrados. Pero la gente que estaba ahí escuchando, estaba asombrada, estaba fascinada, estaba tan, pero tan maravillada, que el texto mismo nos dice que sintieron temor y a la vez glorificaron a Dios. ¿Qué podemos aprender de este relato? Bueno, hemos aprendido, en primer lugar, acerca de fe, ánimo y perdón. Que el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado. En segundo lugar, que el Señor tiene el poder para poder perdonar pecados, pero también nosotros podemos caer y ser como los fariseos si no tenemos misericordia de las demás personas. Porque el Señor nos llama a tener misericordia de las demás personas. Y que al final el Señor también sigue sanando a los enfermos. Y es una verdad que tenemos que cantar, tenemos que hablar, tenemos que anunciar y predicar el Evangelio. Pero también hay una realidad, que así como estos hombres se asombraron, tú y yo podemos dejar de asombrarnos y dejar de glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que hace todos los días, y caer en una rutina y caer como los fariseos y ya no asombrarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas prácticas. Tenemos que volver a meditar en su palabra. Tenemos que volver a tener tiempos con Dios. Tenemos que volver a recordarnos el Evangelio todos los días y recordar de dónde Dios nos ha sacado. Tenemos que recordar de lo que Dios ha hecho y hace todos los días en nuestras vidas. Tenemos que orar no solamente por nosotros, tenemos que orar por las personas que no conocen de Cristo. Tenemos que mostrar compasión de una manera práctica. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están alejados de Él. Tenemos que suplicarle y pedirle al Señor, como Él también nos enseñó en el Sermón del Monte, que no solamente tenemos que orar o llorar por nuestros pecados, sino llorar por los pecados de los demás. Tenemos que seguir buscando y mirando y asombrándonos de nuestro Señor, que sigue haciendo todos los días algo asombroso en nosotros. Vamos a ponernos de pie. El Señor no solo sanó de su enfermedad al paralítico, sino también lo salvó. Perdonó sus pecados, lo animó, lo confirmó, porque antes él estaba humillado. Hoy podríamos decir que Cristo nos salvó. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí con tus propias palabras podemos empezar a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Si el Señor te ha salvado de tus pecados y te ha perdonado, ahí en oración, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Si el Señor te ha sanado, ora y dale gracias. Si el Señor te ha firmado, agradécele por eso. Si el Señor te ha dado una nueva identidad, dale gracias por eso. Si antes la gente no te amaba, dale gracias por lo que Cristo te ha amado. Si antes te sentías rechazado, dale gracias porque ahora somos sus hijos y nos ha adoptado.
Señor, gracias, porque nosotros éramos como este hombre paralítico, Señor. Andábamos despreciados, humillados, tristes. Nuestra limitación mayor, Señor, era por causa de nuestro pecado que había hecho entre tú y nosotros. Andábamos perdidos y errantes, Señor, sin forma de poder buscarte. Pero, Padre, un día alguien nos compartió de tu evangelio. Un día, Señor, alguien se acercó y nos invitó a la iglesia para escuchar tu palabra. Y ese día, Señor, cuando menos imaginábamos por nuestra cabeza que iba a ocurrir algo maravilloso en nuestras vidas, ocurrió algo sobrenatural. Ese día, Señor, cuando vinimos delante de ti y te confesamos nuestros pecados, te decimos: Señor, habíamos pecado contra ti y contra los hombres. No merecemos ser llamados tus hijos, Señor. Pero las palabras de amor que brotaron de ti, Señor, fue: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, en ese momento, cuando tú abriste esas palabras, nuestro corazón se llenó de gozo. Hubo un fuego dentro de nuestro corazón que ardía apasionadamente. Y lo único que queríamos decirte, Señor, es gracias. Brotaron de nuestros ojos, Señor, lágrimas de alegría y de gratitud, porque en ese momento tú nos estabas perdonando, Señor, porque nos estabas afirmando, porque nos estabas sanando, porque estabas cambiando nuestra vida, Señor, en ese momento. Y en ese momento, Señor, en los cielos se abrieron y hubo una gran fiesta de multitud de ángeles que empezaron a alegrarse, Señor, porque un pecador en ese momento se arrepintió. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, gracias por darnos ánimo, por darnos fe. Y ayúdanos también a poder dar a otras personas fe, ánimo, Señor, y poder predicarles el evangelio para que también te conozcan a ti, Señor. Señor, ayúdanos a seguir proclamando que tú sigues sanando y que tú sigues perdonando pecados. Y Señor, también perdónanos, porque muchas veces hemos caído, Señor, como los fariseos. Hemos murmurado, Señor, hemos chismeado y hemos también, Señor, caído en la rutina, Padre, en esa rutina de ya no asombrarnos del milagro tan maravilloso que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a estar siempre expectantes de lo que tú vas a hacer. Ayúdanos, Señor, a estar siempre admirados de ti. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros ojos espirituales para que todos los días podamos ver la gloria de Cristo, Señor. Para que todos los días podamos ver tu gracia y misericordia para nuestras vidas. Señor, rompe con toda atadura en nuestras vidas, para que con toda libertad, Señor, podamos levantar, como dice tu palabra, manos santas delante de ti, y que podamos alabarte y podamos proclamar tu nombre, Señor, y que podamos darte la gloria y la honra a la cual tú eres digno de recibirla, Señor, porque tú eres el único digno que merece, Señor, recibir toda la gloria. Donde podamos, Señor, arrodillarnos y postrarnos delante de ti, y que solamente pueda fluir de nuestros labios, Señor, gratitud por todo lo que has hecho, Dios. Y como este hombre, Señor, que tomó su camilla y caminó en medio de estos hombres que daban la gloria a Dios, se fue a su casa, y lo más probable es que empezó a testificarle a toda su familia y a toda su casa de lo que tú hiciste en ese día, Señor. Señor, vamos a salir de ese lugar. Que tu palabra, que es viva y eficaz, oh Padre, traspase lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando vayamos a nuestros hogares, Señor, donde tenemos que vivir nuestro cristianismo, estemos de gozo y alegría por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, que querramos compartirle a todo el mundo, Señor. Que lleguemos a nuestras casas y que, Señor, en un tono de alegría levantemos nuestras manos. Y aunque la gente nos diga que estamos locos, pero diremos que estamos locos de amor por ti, Señor,
y de alegría por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Sigue renovando nuestra manera de pensar. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, sigue ayudándonos a seguir glorificando tu nombre, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén.